La familia en el propósito de Dios. La familia en el propósito de Dios. Para todos nosotros los creyentes, amados hermanos, resulta fundamental conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque esta revelación nos entrega una visión para la vida, para la familia, y nos marca un camino para transitar sobre esta tierra. La Escritura dice en Proverbios 29 y 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Pero el propósito del Señor es la visión de Dios para los hombres y es la respuesta de Dios a esas grandes preguntas que se hace el hombre. ¿Por qué nacimos en esta tierra y para qué vivimos? Y como veremos, la familia juega un rol fundamental en el propósito de Dios para el hombre. Comenzaremos dando respuesta a esta pregunta. ¿Tiene Dios un propósito para los hombres? ¿Lo conoces? ¿Cuál es ese propósito? Trataré de dar una respuesta en el Señor a esta interrogante. Comenzaremos dando lectura a un texto allí en el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 6. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Así dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este pasaje, amados hermanos, nos revela a Dios como un Padre que desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación del hombre, Él tenía un sueño, Él tenía un plan, Él tenía un diseño, Él tenía un propósito para la humanidad. Y decimos que es un propósito eterno, porque nació en Él en la eternidad. Y la creación obedece a ese diseño. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La venida de Cristo, el Hijo de Dios, tuvo como una de sus grandes propósitos revelar a Dios como un Padre nuestro y reconciliarnos con Él en su propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito en nuestro texto? Primero, Efesios 1, 3 al 6, del 3 al 6, que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Esto no quiere decir que seamos perfectos, no, que seamos apartados, consagrados para Él, porque fuimos creados para Él. Y en segundo lugar, para que fuésemos sus hijos, adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Eso en una relación de familia. La familia de Dios es el propósito de tener muchos hijos, pero no cualquier tipo de hijos, vamos a ver más adelante. Cuán importante, amados hermanos, es la paternidad en la vida. Que tú y yo tengamos una revelación de la paternidad de Dios. Porque la carencia de paternidad es una carencia tan grande en este tiempo. Muchos padres ausentes, sea por trabajo, porque fallecieron, porque se divorciaron los padres. Hay muchas causas y razones.
Pero hay muchos hijos que crecen en carencia de paternidad, y tal vez fue tu propia experiencia. Sin este referente, los hijos crecen con una autoestima baja, carentes de confianza en sí mismos, una desconfianza hacia los demás, afecta su conducta, se portan mal para atraer la atención, falta de amor, problemas emocionales, no saben controlar sus emociones, de ahí vienen las pataletas, y son indecisos. El niño crece indeciso en la vida, son impulsivos y tantas veces agresivos. Hoy día tenemos mucha agresividad en la juventud por la carencia de paternidad. Depresivos, con angustias, problemas psicológicos. Adultos crecen y son adultos dependientes y muy fácil de manipular por las ideologías políticas y también por la religión. Amados hermanos, hay un vacío afectivo en la vida, porque el hombre no experimenta la soledad porque no hayan personas a su alrededor. El hombre experimenta la soledad porque no tiene quien esté con él cuando vive conflictos y crisis en la vida. Allí se experimenta la soledad. Cuánto necesitamos, amados hermanos, la revelación de Dios como Padre, para que el Señor pueda sanarnos y pueda curarnos de tantas falencias y heridas, carencias en la vida. Porque sin un corazón libre, sano, no podemos amar a Dios, no podemos servir a Dios y tampoco podemos servir a los demás. Amados hermanos, otro pasaje que quiero que veamos esta noche, que nos habla también del propósito de Dios, está allí en Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice así, en el nombre del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos la conformación de una familia, la familia de Dios. Muchos hermanos, pero no cualquier tipo de hermanos, sino que hermanos, hijos conformados a la imagen del primogénito. ¿Y quién es el primogénito? El Hijo de Dios. La imagen de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así Dios quiere conformar sobre esta tierra la familia de Dios, de muchos hijos, bajo la primogenitura del Hijo, de su Hijo, hijos conformados a su Hijo. Aleluya. Ese fue el diseño, fue el propósito de Dios, amados hermanos. Y Dios dice que si amamos al Señor en esta tierra, Dios hará que todas las cosas que nos ocurran en la vida, sean estas buenas, tristes, sean adversas, negativas, positivas, alegres, cualquier situación, Dios hará y las usará para conformarnos a la imagen de su Hijo, para que su propósito sea establecido en nuestras vidas. ¿Han leído cómo Pablo invirtió su vida para que Cristo sea formado en los hermanos? Es que Dios quiere restaurar esa imagen en la vida de cada creyente. Los que aman a Dios podemos discernir en la vida que todas las cosas ayudan a ese bien. Y eso podemos verlo nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos va guiando y nos va enseñando. Amados hermanos, como ocurrió con Jacob, con José, con David. Tal vez podamos ver esos ejemplos enseguida.
Y es aquí, hermanos, cuando nosotros entendemos lo fundamental de la familia. Porque la familia en esta tierra tiene que ser una representación de la familia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en armonía, en unidad, llevando a cabo el diseño, el propósito de Dios. Por tanto, amados hermanos, si la familia es tan fundamental, por eso Dios allí en el huerto, ¿qué es lo que creó? Es verdad, creó plantas, árboles, animales, aves, de todo tipo. Pero la centralidad de la creación fue crear un hombre y una mujer, formar una familia y con su bendición proyectarla para que la tierra fuese llena de su gloria. Aleluya. Así, hermanos, en el huerto no fue idea de Adán el tener una esposa. Era parte del diseño de Dios. Era Dios el que tenía presupuestado, tenía un destino para Adán, de darle una mujer. Y esa esposa fuese una ayuda idónea. No una ayuda idónea para ayudar al hombre en la vida, ¿no es cierto? Y los hombres abusan y se aprovechan a veces de la mujer, de sus esposas. No, la ayuda idónea es para cumplir juntos el propósito de Dios en la familia. Deben complementarse, deben unirse, ser una sola carne para llevar a cabo la visión de Dios en la familia. Así también no fue de Eva la idea de tener hijos. No, era parte del diseño de Dios. Es Dios el que quiere tener hijos. Y Dios quiere usar a Adán y Eva para que los hijos de Dios nacieran en ellos. Porque los hijos son herencia de Dios, son parte del diseño de Dios. Para que en esos hijos Dios pudiese revelar su paternidad y proyectar su propósito en nuestros hijos. Y para eso Dios puso su bendición. Amén. Como declara en esa visión profética el profeta Habacuc, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Miramos nuestra sociedad, las naciones, y a veces vemos que la tierra no está llena de la gloria de Dios. Pero hermanos, la historia no ha terminado. Apocalipsis nos revela el fin de la historia, donde de naciones, razas y pueblos, Dios conformará un gran pueblo, una gran familia de muchos hijos, y todos ellos conformados a la imagen de su Hijo. Aleluya. Yo quiero ser parte de esa familia de Dios. Bendito sea el Señor. La familia, amados hermanos, juega un lugar, es el lugar diseñado por Dios para que los hijos puedan crecer en amor, con respeto, en estatura, en gracia y en sabiduría, para que nosotros como padres podamos criarlos, no de cualquier manera y no como el mundo lo hace, no, en toda disciplina y amonestación del Señor, porque los hijos no son nuestros, son de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, fruto de Dios en cada vientre, en cada familia. Amados hermanos, para que esos hijos enriquecidos puedan ser la riqueza de Dios para la próxima generación, cuando nosotros ya no estemos sobre esta tierra. Aleluya. Yo quiero honrar a Dios y glorificarle, porque el Señor me reveló esto siendo soltero. Y me uní junto a mi esposa y formamos una familia, 5 hijos. Los bautizamos en agua a su edad, a cada uno de ellos. Los uní en el Señor para que formaran familia. Y hoy ya, junto a mi esposa, estamos solos, porque el último hijo se casó este año. Así que eso es una bendición, y ver ahora crecer los nietos y poder bendecir el diseño de Dios, el propósito del Señor. Amados, este es nuestro rol como padres. Y para esto dejamos padre y madre.
y nos unimos en matrimonio para formar una familia para Dios. Ese era el diseño de Dios para Adán y Eva en el huerto. Y el árbol de la vida representaba para Adán y Eva el conocimiento, la sabiduría de Dios para que enriquecieran esa relación matrimonial, para que pudiesen tener el conocimiento y la sabiduría para criar a sus hijos, para formarlos para el Señor. Hermanos, ese era el propósito del árbol de la vida en medio del huerto. Pero Adán y Eva tomaron una decisión equivocada. Despreciaron el árbol de la vida. ¡Oh, cuántas familias hay en este tiempo que desprecian el conocimiento y la sabiduría de Dios! Y como consecuencia, cosecharán el resultado de sus decisiones. Adán y Eva decidieron y despreciaron el conocimiento y la sabiduría de Dios para desarrollar una familia sobre esta tierra y cumplir así juntos el propósito de Dios de llenar la tierra de la gloria y alabanza del Señor. Ellos quisieron hacerlo por ellos mismos, porque el árbol de la vida representa la rebelión, de querer hacer las cosas a mi manera, de querer hacer las cosas conforme al mundo, de querer hacer las cosas en mi entendimiento y no apreciar y valorizar el conocimiento de Dios. Hermanos, ellos decidieron formar familia y desarrollar su familia sin Dios. En fin, despreciando ese conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la fuente que Dios les había puesto y dado. Y Dios dijo, bueno, si quieren hacerlo sin mí, no en mi casa. ¿No es cierto? Y tuvieron que salir fuera del huerto. Y Dios les prohibió el acceso a ese conocimiento y sabiduría, al árbol de la vida. Hermano, y ese acto de Dios no es un acto de, ya, se equivocaron fuera. No, era un acto de amor. Porque Dios esperaba y buscaba que Adán y Eva rectificaran su proceder. Ellos reconocieran y enmendaran su corazón. Reconocieran y asumieran su equivocación. Y humillaran su corazón y buscaran a Dios. Para que Dios pudiese restaurar su diseño, su propósito en ellos. Pero ellos despreciaron aquello. Amados hermanos, como ocurre, decíamos, con tantas familias, incluso hermanos que van a la iglesia, pero no quieren vivir bajo el reino de Dios. No quieren comer del árbol de la vida y obedecer la sabiduría de Dios. Y quieren hacerlo a su manera. Y no permiten que la palabra del Señor entre en sus corazones. Y como consecuencia les pasa lo mismo que a Adán y Eva. Se justifican. Siempre hay una justificación para no asumir nuestro fracaso, nuestros errores en la vida. Amados hermanos, Dios los confrontó. Recordemos que Dios los confrontó en el huerto. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán se escondió porque tomó conciencia de que no tenía la cobertura de Dios, que la había perdido. ¿Y cómo respondió Adán? La mujer que me diste me dio de comer. O sea, tú te equivocaste. Le echó la culpa a Dios. Y Eva, la serpiente, me engañó y comí. Le echó la serpiente. A la serpiente le echó la culpa. Le echamos la culpa al diablo de tantas cosas que son nuestros propios errores. Y son nuestras propias decisiones en la vida. Pero cuando hay justificación y culpamos al otro, es porque no queremos asumir nuestra responsabilidad. Y no queremos cambiar en la vida. Y sin cambios, Dios no puede bendecir. Hermanos,
Dios da gracia a los humildes, pero al altivo mira de lejos. Y Dios miraba, así como el padre del hijo pródigo, de lejos, esperando que enmendaran su corazón. Así Dios esperaba que Adán y Eva reaccionaran. Y de hecho en la historia Dios le va dando pautas y le va dando formas de cómo ellos puedan restaurar su relación con Dios. Pero fue la decisión que ellos tomaron. Hermanos, las decisiones en la vida son como sembrar una semilla. Inevitablemente, ella dará su fruto en su tiempo. Es tan importante. Una decisión es como una siembra. En su tiempo va a dar un fruto. Si no siembras en el Señor, no vas a cosechar en el Señor. ¿Cuál fue el fruto de la decisión de Adán y Eva? ¿En su decisión? Sí, ¿formaron familia? Claro que la formaron. ¿Tuvieron hijos? Claro que los tuvieron. El primogénito, Caín. Y su hermano, Abel. Pero este conflicto matrimonial, porque como nunca se humillaron, nunca reconocieron su responsabilidad, siempre se estuvieron culpando desde el huerto. ¿No es cierto? No, el diablo, la serpiente me engañó. No, tú tuviste la culpa. Y así salieron y permanentemente peleando, conflictos. Hermano, esos conflictos que tenemos como pareja, si no los solucionamos, se traspasan a los hijos. Y ellos se los traspasaron a sus hijos. Y sus hijos crecieron en conflicto entre ellos. Hasta que llegó el día que ese conflicto creció. Y sabemos el desenlace. El primogénito, Caín, que tenía que cuidar a su hermano, que tenía que cubrir porque el mayor bendice al menor, lo asesinó, lo mató. Y frente a esa realidad tuvo que huir, porque no quiso enfrentar a Dios, porque Dios lo llamó, pero él cerró su corazón. Porque el pecado consiste en eso, hermanos, en cerrar el corazón para Dios. Así, qué dolor. No sé si alguna vez has perdido un hijo, lo extraviaste. Así en un mall, no sé, en una feria, en algún lugar público. Cuánta desesperación, cuánto dolor, angustia, hasta que lo logras encontrar. Imagínate cuánto dolor ver que su hijo menor es asesinado por mano de su propio hermano. Y este hijo mayor tuvo que huir lejos de casa. Y como consecuencia, ellos quedaron sumidos en el dolor. Pero a veces el sufrimiento en la vida hace bien. Por eso la Escritura dice que a veces es mejor una casa donde hay luto que en una casa donde hay banquete. Porque con la tristeza, a veces, y con el dolor, nos volvemos a Dios y enmendamos el corazón. Hermanos, amigos, ¿cómo se distorsionó el propósito de Dios diseñado para esta primera pareja, Adán y Eva? ¿Y cuál fue el fin de ese linaje? Allí en el capítulo 4 de Génesis nos relata y nos dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Ahí el capítulo 4 nos empieza a relatar
cómo se fue desencadenando esa descendencia, cómo se fue estableciendo ese linaje. Hermanos, Caín se casó, tuvo hijos, Enoc edificó una ciudad. Y la descendencia de Caín introdujo en la tierra la poligamia. Tuvo 2 mujeres. Nos damos cuenta cómo el hombre se va apartando del Señor. Y dice, y después relata la historia de Lamec, que es el último hijo que se ve de la descendencia de Caín en la Escritura. Y este hijo, Lamec, dice que tuvo 3 hijos. Y el nombre dice que Yada dio a luz a Jabal, se llamó uno de sus hijos, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, uno de los hijos de Lamec fue un empresario de ganado, hermano. Después dice que el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, padre de músicos. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Hermano, cuánto talento, cuánta gracia da Dios a los hombres, cuántos dones da Dios a los hombres para administrar, para hacer música, para hacer artífice, escultura y con las manos tantas virtudes que Dios le entrega al hombre. Pero no siempre el hombre honra a Dios con sus dones y con su gracia, con sus talentos y capacidades. Cuando el hombre decide formar familia para sí mismo, también los recursos los administra para sí mismo. No honra a Dios ni con su familia, ni con lo que Dios le provee y las capacidades que Dios le da. Lamec tuvo esos 3 hijos, Jabal, Jubal y Tubal Caín, hombres talentosos, familias talentosas, padre de mucho, multiplicación de talentos, pero no honraron a Dios. Y termina el linaje de Lamec, porque Lamec deja un legado, declara una palabra, un dicho, dice en el versículo 23, dijo Lamec a sus 2 mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. O sea, este es como el libro que escribió, este es el legado de su vida. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué terrible, hermanos. Un linaje agresivo, violento, buscando siempre la venganza. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad vengado 70 veces 7 lo será. Hermano, una generación llena de talento y de capacidades. Pero cuando el hombre está lleno de amarguras, cuando el corazón del hombre está lleno de resentimientos y de actitudes vengativas en la vida por causa de heridas, daño y tantas cosas que pueda haber vivido, esos talentos, esas capacidades no podrán honrar a Dios, no tendrán nunca la bendición de Dios. Por eso la Escritura nos enseña lo importante de guardar el corazón. Si tú, por situaciones en la vida, estás herida, estás herido, fuiste dañado, hay injusticias en tu vida y tantas cosas que han quebrantado tu corazón. Y si tú conservas en tu vida, en tu corazón, amarguras, resentimientos y no los sacas, no los liberas, hermano, hermana, la bendición de Dios no podrá estar en tu casa. La bendición de Dios no estará en tu linaje. Se corta. Porque el Espíritu es el que edifica. Y donde hay esas actitudes,
el Espíritu Santo se contrista y damos lugar al diablo y el maligno se introduce y logra su objetivo, que es muerte espiritual. Y no hay linaje y no hay descendencia para Dios. Así que, amados hermanos, hermana, guarda tu corazón. Quita esos resentimientos. Quita esas raíces de amargura que no solamente contaminan tu vida, contaminarán tu linaje y tu descendencia. Libera tu corazón en este día si quieres ver el bien de Dios sobre tu descendencia, en tu familia. Amados hermanos, a Dios solo le sirve un corazón libre. Y el final, Adán y Eva, ellos no reaccionaron. Caín tampoco reaccionó. Y aquí vemos el traspaso generacional. Lamec, el último de los descendientes de Caín, declara la Escritura. ¿Sabes cuántos años pasaron sobre esta tierra desde Adán y Eva que salieron del huerto hasta el diluvio? 1500 años. La gente vivía 700, 800 años. Imagínate 1500 años y todavía los resentimientos. En mi país, como en muchas otras partes, cuando las sociedades han sufrido injusticias, hermanos, se traspasan los resentimientos de generación en generación. Oh, que el Señor, que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón esta noche y puedas quitar y permitir que el Señor quite y quebrante y puedas liberar aquellas cosas que han dañado tu vida, para que puedas disponer un corazón, porque Dios mira el corazón y va a buscar tu corazón. Amén. Hermanos, ¿en qué terminó el linaje de Caín? En Génesis capítulo 6, versículo 5, dijimos que era una generación llena de resentimiento, espíritu de venganza, agresiva. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre sobre esta tierra, y le dolió el corazón. ¿Cuánto le duele el corazón a Dios cuando ve que tu corazón no puede recibir la gracia que Él quiere dar, porque has guardado agresividad, resentimiento? En esta noche libéralos. Hermanos, Dios le había dado tanto a Adán y Eva. Le dio una casa, un huerto, donde Dios proveyó alimento de todos los árboles del campo. Pueden comer. Le dio seguridad, le dio protección. Le puso el árbol de la vida, que era la fuente de conocimiento y sabiduría, para que ellos pudiesen edificar su casa en la sabiduría de Dios, en el propósito de Dios, y le honraran sobre esta tierra. Un fruto que le honrara sobre esta tierra y que traspasaran esa fe y esa gracia a las generaciones futuras, hasta que la tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero su actitud rebelde, autosuficiente, de creer que sin Dios podemos hacer las cosas mejor en la vida, con los años cosecharon el fruto, las consecuencias de esas decisiones, como hemos visto. Amados hermanos, tal vez tú que me escuchas esta noche, eres un matrimonio mayor y ya tus hijos crecieron, se casaron, y tal vez te preguntas, Señor, si te hubiese conocido antes. Pero nunca es tarde para volver a empezar y permitir que Dios pueda hacer una obra restauradora sobre tu casa y sobre tus hijos, sobre tus nietos. Pero, amados hermanos, tiene que haber una actitud, la que no tuvo Caín,
y la que no tuvo Adán y Eva y no tuvo Caín y no tuvo Lamec. ¿Cuál es? Asumir nuestra responsabilidad. Tal vez conociste al Señor en tu juventud, pero te apartaste del Señor. Y te casaste, formaste una familia y estuviste años, tus hijos crecieron. Y después Dios tocó tu vida y volviste a los caminos. Pero ya estaba construida tu casa y Dios no la había edificado. Lo que tienes que hacer es decir, Señor, pequé contra ti. No hice las cosas bien. Pero quiero que tú restaures mi casa, mi familia, Señor. Yo quiero humillar mi corazón delante de ti. Señor, si este es tu diseño, este es tu propósito. Señor, perdóname. Pero quiero ver tu bendición restaurada sobre mi hogar. Y si como esposa, tal vez te casaste con un hombre que no era temeroso de Dios y tuviste que recorrer un camino duro y ahora tal vez estén en el Señor, pero hay cosas que no podemos eludir y borrar en la vida, pero sí podemos volvernos al Señor y decirle, Señor, restáuranos. Si tú eres el varón y eres sacerdote en tu casa, no culpes más a tu esposa. No culpes más tus circunstancias. Asume tu responsabilidad. Y dice, yo era el sacerdote. Yo tenía que asumir mi responsabilidad y no la asumí. Esposa mía, perdóname. Eso tenía que haber hecho Adán y Eva. ¿No es cierto? Cuando la mujer cometió ese error y vino a Adán, y Adán tenía que haberla abrazado. ¿Cómo lo pudiste hacer? Si esta no era la voluntad de Dios. Y llevarla juntos a la presencia del Señor y decirle, Señor, perdona a mi esposa y perdónanos, Señor, porque es mi responsabilidad, porque soy el sacerdote sobre mi casa y no lo hice bien. Amados hermanos, es tiempo de volvernos al Señor, pero de corazón. Y si tenemos que pedir perdón a los hijos, hagámoslo. Dios quiere mirar ese corazón humilde, no altivo, ya que no busca más justificación, que no busca más culpar a otros, que asume su responsabilidad y viene al altar del Señor. Y el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Amados hermanos, Dios restaurará su bendición y veremos fruto de Dios en tu vida. Si eres soltero, aún estás a tiempo. No entregues tu corazón apresuradamente. Si a quién buscas para que sea tu esposo o tu esposa, busca un hombre y una mujer temerosa de Dios. Un hombre y una mujer piadoso. Un hombre que quiera junto contigo y en tu noviazgo, plantéaselo. Amada, no le diga que vamos a comprar un auto, vamos a comprar una casa, vamos a tener... No, quieres desafiarte al propósito de Dios juntos. No importa que no haya auto, no importa que no haya casa, pero si está el Señor, Dios proveerá. Pero lo principal es buscar su reino, su justicia, es buscar agradar a Dios, hacer su voluntad y cumplir su propósito. Yo doy gracias al Señor, porque esta palabra Dios me la reveló cuando era soltero. Y yo dije, Señor, y yo te estoy pidiendo algo que no he hecho. Siendo soltero, le dije, Señor, yo quiero abrazar tu propósito. Si he de formar una familia, quiero que me unas a una mujer que te ame, que tenga temor tuyo. Y Dios así lo hizo, hermano. Y mira, más, yo nunca le pedí pololeo, ni nunca. ¿Sabes lo que hice?
le pedí matrimonio cuando entendí que era la voluntad de Dios y que era la esposa que Dios quería para mi vida. Y después vino el desarrollo del amor y vino todo lo demás. Pon al Señor en primer lugar en tu vida. Aleluya, hermana, hermano. Con los años, yo lo he visto con los años. He visto el proceso de tantas personas, incluso de hombres de Dios, mujeres de Dios, que por tomar malas decisiones, en un principio parecía todo bien, pero con los años todo se derrumba, porque si tú edificas sin fundamento, el viento, las crisis, las situaciones de la vida van a derribar esa casa. Hermanos, hermanas, joven, si tus padres no fueron lo que hubieses deseado en la vida y cometieron errores, todas esas cosas sin duda influyen en la vida, pero no son determinantes cuando uno toma una decisión en la vida. Por eso el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Él tuvo que tomar una decisión. Su familia era idólatra. Pero él dijo: a partir de mi vida, a partir de mi decisión, Señor, yo quiero que tú construyas tu propósito en mi linaje. Por eso la Escritura dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. 3 linajes, 3 generaciones que honraron al Señor. Nada es determinante en la vida. Tú toma una decisión. Te pongo algunos ejemplos, un par de ejemplos. David no fue tan amado por su padre, ni por sus hermanos. Pero eso no fue razón para que él creciera amargado, con resentimientos, de que mi papá amó más a mis hermanos, que mis hermanos no me amaron, no me quisieron. Y a veces estamos escudados en ese tipo de cosas. Hermanos, él dispuso su corazón y no permitió que la amargura y el resentimiento entrara a su corazón. Lo dispuso su corazón para Dios. Y sabe, Dios se agradó de ese corazón. Halló gracia a los ojos de Dios y Dios lo bendijo. ¿Y qué pasó con todas sus carencias? Dios las cubrió. Dios se transformó en su vida, en su refugio, en su castillo fuerte. Aleluya. Dios cubrió, Dios suplió toda carencia. Lo llenó de su gracia, lo bendijo y cuánta bendición trajo para esa nación. José tampoco tuvo una vida fácil. Sus hermanos desearon siempre su mal, hasta que un día planificaron su muerte. Y solo por la misericordia de Dios fue guardado. Pero aún así fue vendido como esclavo. Y vivió injusticias y tantas cosas, tal vez más duras que las que tú has vivido. Pero nunca permitió que su corazón fuese afectado. Y Dios, cuando encuentra un corazón que se refugia en Él, Dios, ese corazón haya gracia delante de Dios. Y Dios está con ese corazón. Y Dios estuvo con José hasta que se cumplió el tiempo. Y Dios lo honró en la vida. Amados hermanos, las decisiones en la vida son como sembrar una semilla. Manifestará su fruto en su tiempo. Decide hoy sembrar en la palabra de Dios. Sembrar en el reino de Dios para que veas en su tiempo su propósito cumplido en su vida. Y algo más. Si no has podido tener hijos y has entendido que es Dios quien quiere tener hijos, que el propósito de Dios para tu vida y tu familia es tener hijos para Dios, tienes que saber que antes que tú desees tener hijos, Dios los desea más que ti. ¿Recuerdas el ejemplo de Ana? Era estéril, menospreciada, y fue humillada. Y seguramente por un tiempo lloró su humillación. Señor, libérame, Señor, sácame de esta condición. Hasta que se cansó de orar de esa manera.
Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo, quiero un hijo para mí. Ay, Dios quería un hijo. Y Ana, ¿sabe? Estuvo dispuesta. Y le ofrendó a Dios su vientre estéril. Se lo ofrendó a Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Y lo voy a dedicar toda la vida, todos los días de su vida. Porque he entendido que tú quieres hijos para ti. Y así nació el profeta Samuel. Un hombre que tuvo sensibilidad a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque su madre aprendió a escuchar la voz de Dios. Si tú aprendes a oír la voz de Dios, tú vas a marcar a tus hijos con la sensibilidad para escuchar al Señor. Amados, y Dios es tan maravilloso. No solamente le dio a Samuel, sino que, no sé si conoce su historia, Dios le dio 5 hijos fuera de Samuel. Mira qué maravilloso es el Señor. Dios da más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es Dios maravilloso?